el Fallot, pero que fue sometido a esa cirugía paliativa de Blalock-Townsend, que les dije que es como un ducto artificial, es así. La CIA rara vez causa en la primera infancia, ¿sí? Pero sí la CIB. Y las lesiones causan de izquierda a derecha, dice que no causan insuficiencia cardíaca antes de los 6 a 8 meses de edad porque le protege esa resistencia vascular pulmonar alta del periodo neonatal, postnatal inmediato, ¿sí? Las causas de insuficiencia cardíaca secundaria, cardiopatía congénita, como ven, se van, la edad en la que se van a ir presentando, ¿sí? Al nacer, aquellas críticas que requieren tratamiento inmediato, como el síndrome de corazón izquierdo hipoplásico, ¿sí? Y las que más tarde se presentarían son aquellas en las que se presentan una vez que disminuye la resistencia vascular pulmonar, como la CIB, la persistencia del ducto arterial grande o el origen anómalo de las arterias coronarias. Las adquiridas, ¿cuáles pueden ser sus causas? Por ejemplo, las miocarditis víricas, ¿sí? La enfermedad de Kawasaki, que se presenta más en el preescolar, eso ya habían dado la clase. La carditis reumática en escolares, en los niños ya mayores y los adultos, ya la valvulopatía reumática establecida, la miocardiopatía dilatada a cualquier edad. La quimioterapia también puede ser causa de insuficiencia cardíaca, incluso tiempo después de terminarla, ¿sí? ¿De qué depende que se presente o no insuficiencia cardíaca? Sabíamos que el débito cardíaco depende de 4 factores, ¿sí? La precarga, la poscarga, la contractibilidad cardíaca y la frecuencia cardíaca. Así tenemos que nuestro débito cardíaco es igual a la frecuencia cardíaca por el volumen sistólico, ¿sí? O la precarga, que es la cantidad de volumen que llega al corazón, por la contracción, por la distensibilidad, son todos factores que van directamente proporcionales, ¿sí? La frecuencia cardíaca e inversamente proporcional a la poscarga. La poscarga es la resistencia periférica que encuentra el corazón a la eyección de sangre, ¿sí? Nuestro corazón trata de no sufrir insuficiencia cardíaca, ¿sí? Trata de compensarse. Así, cuando aumenta el volumen de llenado, cuando aumenta la precarga, el corazón va a dilatarse, ¿sí? Tiene esa capacidad de el miocito de aumentar su longitud, incrementa así su volumen diastólico y con eso también produce una mayor fuerza contráctil. Pero si esa presión al final de la diástole sobrepasamos o se sobrepasa el volumen que puede tolerar el corazón, sí produce ya una congestión sanguínea. Cuando hay un aumento de la poscarga, resistencia a la eyección del volumen cardíaco, entonces lo que pasa es hipertrofia, corazón se hipertrofia para generar más presión y vencer esa obstrucción a la salida. Esta hipertrofia compensadora da lugar ciertamente a una mejor contractibilidad miocárdica, pero hasta cierto punto, porque pasado ese punto el corazón tan engrosado, hipertrofiado, ¿sí? Hace que la diástole sea anormal porque el corazón ya no se relaja de forma adecuada y por consiguiente hay congestión venosa, ¿verdad? Por detrás pulmonar y sistémica. Entonces habíamos dicho que cuando aumenta la precarga, cuando aumenta precarga es volumen, el corazón se dilata, ¿sí? Entonces con eso ayuda a incrementar ese volumen diastólico y produce una mayor fuerza contráctil. Cuando aumenta la poscarga, ¿sí? La salida de sangre, el corazón generalmente se hipertrofia para generar más presión y vencer esa obstrucción a la salida. Y como ven en esta gráfica, al hipertrofiarse hay un menor espacio, hay un menor volumen de llenado. Entonces tenemos una alteración en el volumen de llenado diastólico. Bueno, entonces el primer mecanismo compensador también, ¿cuál va a ser? Activar el sistema simpático, que aumenta las catecolaminas circulantes. ¿Qué es lo que hacen nuestras catecolaminas? Estimulan los receptores beta del corazón. Eso hace que aumente la frecuencia cardíaca, la contractibilidad del miocardio y en consecuencia el gasto. Habíamos visto que la frecuencia cardíaca era directamente proporcional al débito cardíaco, ¿sí? Pero si esta actividad simpática también ya es muy intensa, o sea, el paciente está muy taquicárdico, ¿qué también hacen estas catecolaminas? Causan vasoconstricción periférica
Eso aumenta el consumo también de oxígeno del miocardio y al estar más taquicárdico, disminuye el tiempo de llenado diastólico, entonces el corazón también se llena menos y eyecta menos sangre, ¿sí? ¿Qué signos vamos a tener cuando tenemos actividad simpática intensa? La taquicardia y la diaforesis, entonces, ¿sí? El otro mecanismo es la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Cuando tenemos hipoperfusión tisular, el riñón es estimulado. El riñón entonces siente que el cuerpo necesita más sal y agua, entonces intenta retenerlo para aumentar ese volumen sanguíneo circulante. La renina es secretada por los riñones, como sabemos, entonces provoca la liberación de angiotensina 2, angiotensina 1, que va a convertirse en angiotensina 2, que es un potente vasoconstricción e incrementa la resistencia vascular periférica y la presión arterial. También estimula la síntesis y secreción de aldosterona, que también tiene la función de retener agua y sal, y así mejora la precarga. Este aumento de la precarga o de volumen telediastólico aumenta a su vez el volumen de llenado y el volumen de eyección según las leyes de Frank-Starling. Pero estos mecanismos, como habíamos visto, pueden saturarse y al final tenemos efectos que no deseamos y ser la causa de las manifestaciones clínicas de insuficiencia cardíaca. Entonces, si no llegamos a compensar con estos mecanismos, se va a producir congestión venosa pulmonar y aumenta el consumo de oxígeno por el corazón, por el miocardio, porque trata de trabajar más, ¿sí? El aumento excesivo de presión telediastólica del ventrículo izquierdo aumenta cuando la presión telediastólica del ventrículo izquierdo cuando está demasiado cargado, ¿sí? Esto aumenta la presión en la aurícula izquierda, va a aumentar retrógradamente, ¿sí? Y por continuidad, las venas pulmonares, y eso da lugar a edema pulmonar. Cuando tenemos edema pulmonar, no hay un adecuado intercambio de gases. Entonces ahí otra vez tenemos taquipnea, disnea, dificultad respiratoria. Vamos a ver si este es un diagrama de lo que acabamos de hablar, ¿sí? Cuando hay una disminución del débito cardíaco, se estimula nuestro sistema simpático. ¿Qué hacía nuestro sistema simpático? Aumentaba la frecuencia cardíaca y aumentaba la resistencia vascular periférica. Al aumentar la resistencia vascular periférica hay hipoperfusión de los órganos, ¿sí? Y la hipoperfusión del riñón, que hacía, estimulaba nuestro sistema renina-angiotensina. Este libera aldosterona, que retiene agua y sal, también causa hipertrofia ventricular. Al retener agua y sal, aumenta el volumen de llenado ventricular en un periodo en el que aumenta ya también los atrios, pueden tener incluso fibrilación atrial y falla cardíaca diastólica. Al haber hipertrofia ventricular, habíamos visto en el otro diagrama, les mencioné, hay menos espacio de llenado, entonces reduce el volumen diastólico y esto causa un círculo vicioso, otra vez menos débito cardíaco y se sigue estimulando el sistema simpático. Lo mismo la frecuencia cardíaca, cuando estamos muy taquicárdicos hay menor tiempo de llenado ventricular, entonces también eso disminuye el débito cardíaco. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de insuficiencia cardíaca? El diagnóstico es clínico, ¿sí? Es nuestra evaluación clínica. Tenemos los antecedentes, ya sean familiares, sean historia de cardiopatía, de muerte súbita, de arritmias, de miocardiopatías, de enfermedades genéticas. Los antecedentes personales, si tenemos cardiopatías congénitas o adquiridas, tenemos que sospechar cuando hay neumonías a repetición, enfermedad renal, nos guían nuestros signos y síntomas, estuvimos mencionando ya con la fisiopatología como disnea, taquipnea, taquicardia, cianosis, tos, aumento de peso insuficiente, sudoración, dificultad para la alimentación, pueden haber edemas, palpitaciones. Así, en el recién nacido, ¿qué es lo que más vemos? Taquicardia, ¿sí? Hipotensión, oliguria, frialdad acrea, polimnia, dificultad respiratoria, dificultad con las tomas, cianosis leve, hepatomegalia. En los lactantes, ¿qué también vemos?
Aparte de lo que ya mencionamos, escasa ganancia ya de peso, mucha irritabilidad, la dificultad respiratoria, ¿sí? Y en los escolares y adolescentes, el signo que ya también podemos objetivar es la disnea de esfuerzo o la intolerancia al ejercicio. Esta es una repetición de los signos y síntomas, ¿verdad? Pero separado de acuerdo a su fisiopatología, ¿sí? Así cuando hay fallo miocárdico tenemos mala perfusión periférica, o sea, pulsos débiles, miembros fríos, hay taquicardia, ritmo de galope, sudoración, frialdad, pulsos débiles, oliguria, fallo de medro en lactantes. El edema pulmonar, que es lo que nos causa la disnea, la aptornea, taquipnea, tos, pueden tener sibilancias y crepitantes, cianosis e infecciones respiratorias frecuentes. Y cuando hay congestión venosa, que vemos hepatomegalia o edemas periféricos, ascitis y anasarca. ¿Cómo podemos clasificar la insuficiencia cardíaca? Tenemos una clasificación modificada para lactantes, ¿sí? Así, la clase 1 es aquel lactante que está asintomático, ¿sí? La clase 2 son los lactantes que tienen taquipnea o sudoración leve con las tomas, o el niño que tiene disnea con el ejercicio. La clase 3 sería lactante con taquipnea y sudoración más marcada, ya no leve, ¿sí? Durante las tomas. Otra cosa que tenemos que preguntar justamente en nuestra historia es cuánto dura la toma de leche, ¿sí? Si es muy prolongada, además si hay un estancamiento ponderal, y en el niño ya aquel que tiene marcada línea con el ejercicio, y la clase 4 es aquel que tiene síntomas incluso en reposo, taquipnea, sudoración o retracción con mis costales. Los grados de incapacidad también podemos graduarlos en 4 grados. Esto es para aquel que ya deambula, ¿sí? Grado 1 es aquel que corre o juega pero se cansa más que otros. El de grado 2 es el que camina entre unos 200 a 500 metros pero con notorio cansancio. Grado 3 entre 100 y 200 metros. Y el grado 4 que no camina o solo está por la habitación. ¿Qué exámenes complementarios podemos pedir? Son todos coadyuvantes, no hacen el diagnóstico, pero son cosas que tenemos que optimizar, ¿sí? La saturación de oxígeno, la cantidad de CO2, el equilibrio ácido básico, controlar la hemoglobina del paciente, ¿sí? Bioquímica completa, generalmente son pacientes que tienen hiponatremia dilucional, pueden tener hipopotasemia también, entonces hay que corregir esos disturbios. El pétrido natriurético cerebral, que evalúa la gravedad de la insuficiencia cardíaca y también nos evalúa la respuesta al tratamiento. Los pacientes vamos a hacerle su electrocardiograma, que no es diagnóstico, pero nos puede objetivar la hipertrofia de cavidades, si hay un crecimiento de alguna cavidad, si hay alteraciones en el ritmo o trastornos en la conducción. La radiografía de tórax también, ¿sí? Los pacientes con insuficiencia cardíaca por lo general tienen cardiomegalia, ¿sí? Te dice que es la radiografía de tórax de un niño con una CIA tipo ostium secundum grande. ¿Cómo yo medía el índice cardiotorácico? El índice cardiotorácico es la relación que existe entre el diámetro del lado derecho e izquierdo del corazón, haciendo una línea imaginaria en la línea media y llevando hasta el área más externa del lado derecho e izquierdo sobre el diámetro torácico, ¿sí? Así tenemos un índice cardiotorácico normal hasta 0,6 en los lactantes, en los neonatos, ¿sí? 0,55 en los lactantes y 0,5 ya de 2 años para arriba. Tenemos el tratamiento sintomático, ¿sí? Tratamiento de la insuficiencia cardíaca etiológico de la causa desencadenante, ¿sí? ¿Cuál es el objetivo? Mejorar el estado inotrópico del músculo, mejorar las condiciones de carga y disminuir la congestión. Estos son nuestros pilares de tratamiento. Así, el tratamiento sintomático general, ¿cuál va a ser? Reposo mientras dure la insuficiencia cardíaca, ¿sí? Posición semisentada, mantener siempre la normotermia, administrar oxígeno según sea necesario, restricción hídrica, tratamiento de las infecciones si las hubiere, mantener un hematocrito ideal en estos pacientes. La anemia siempre tenemos que tratar, si no tenemos que tolerar la anemia. Control de medio interno,
y una alimentación adecuada, porque son ya niños con un gasto calórico aumentado. Habíamos visto que nuestro tiene consumo aumentado de oxígeno en nuestro corazón, entonces tienen que tener dietas hipercalóricas, ¿sí? Habíamos hablado que tenemos que tratar de disminuir la congestión. ¿Cómo hacemos eso? Con diuréticos, ¿sí? Nos ayuda a tratar la congestión venosa pulmonar, entonces reducen la precarga y los síntomas congestivos. No van a mejorar el gasto cardíaco ni la contractibilidad, pero sí ese volumen de llenado. En algunos niños podemos necesitar inotrópicos que van a mejorar sí la contractibilidad del corazón. La dioxina, por ejemplo, también solemos usar, que tiene un efecto inotrópico positivo. Los IECA, que son los reductores de la postcarga. Hay otros más, pero estos son los que más usamos, ¿sí? Y el tratamiento específico, habíamos hablado del tratamiento sintomático y el tratamiento específico. Así, por ejemplo, si tenemos una insuficiencia cardíaca secundaria a cardiopatía congénita, hacemos el tratamiento general de la insuficiencia cardíaca. Si sospechamos, ella se fue ya, quiere terminar la clase. Si te sospechamos una cardiopatía cianótica en los primeros días de vida, hacer la infusión de prostaglandina y el tratamiento específico de cada cardiopatía, por lo general quirúrgico cuando hablamos de congénitas, ¿sí? Si tenemos una insuficiencia cardíaca secundaria a pericarditis, antiinflamatorios a altas dosis, puede ser ácido acetilsalicílico, corticoides o drenaje pericárdico si lo requiere. En el caso de miocarditis, su tratamiento suele ser inmunoglobulinas, aparte del control de las arritmias, los inotrópicos, los IECA, el tratamiento de la insuficiencia cardíaca. Cuando tenemos una insuficiencia cardíaca secundaria a Kawasaki, que habían visto también, es aspirina a altas dosis e inmunoglobulina en primera instancia. Y eso, es más corto. ¿Alguna pregunta de insuficiencia cardíaca? Reconocer los signos y síntomas de un niño con insuficiencia cardíaca es la parte más importante. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? No, doctora. Bueno, y ya está. Terminamos la que, o quieren dar otra más adelante. Muchísimas gracias, Anaí. No sé si alguien quiere agradecer en nombre de todo el grupo. No. Yo le voy a pasar a Micaela ya esta clase en este preciso momento porque si no después me olvido, ¿les parece? Sí, Anaí, muchísimas gracias. Ok, doctora, gracias. Dale. Nos vemos en la próxima clase entonces. ¿Sí? Nos vemos. Gracias. Chao, chao. Dale. Que Gracias, tengamos doctora. un profe. Buen fin de... Dale.